computadora. Ok, listo. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, tengo el gusto, realmente el gusto de presentarles a Cecilia Arévalo. Para mí es alguien muy especial porque voy a decir esto antes de comenzar a hablarles un poco de ella. Porque Ceci tuvo el detalle maravilloso de que cuando yo me contacté con ella, desde hace varios años, no recuerdo cuántos, Ceci, 2, 3, no recuerdo. Ella me concedió o me dijo, ¿sabes qué, Ani? ¿Qué te parece que hacemos un Zoom para platicar? Y entonces fue tan bonito ese momento que para mí quedó muy grabado en mi corazón, muy impregnado. Fue un momento muy lindo donde yo me abrí y le platiqué toda mi situación de cómo habíamos empezado nuestra vida sin escuela. Y para mí fue como una charla entre amigas, fue como si yo la conociera desde hace mucho tiempo. Y desde entonces, yo siento que yo soy muy, como pudiéramos, como decimos acá, ya muy, sí, confianzuda, pues, con ella, porque yo así me siento con ella, como si yo la conociera desde hace mucho tiempo, como si yo tuviera una relación muy estrecha con ella y realmente me siento en mucha confianza. Y para mí es una persona a la que yo realmente le tengo mucha confianza. El trabajo que ella hace para mí es muy importante y realmente su experiencia para mí es invaluable. Bueno, Ceci vive en Guadalajara, ella es bióloga de profesión, es egresada de la Universidad de Guadalajara, es esposa y mamá de 5 niños, bueno, ya chicos, que nunca han ido a la escuela, a excepción de su hija mayor, que decidió ir a la universidad. Y ya tienen 22 años de educar sin escuela, nada más y nada menos que 22 años, o sea, tenemos a alguien con demasiada experiencia en este momento con nosotros. Si puedes ahí silenciar. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. O tú, Ceci, no sé si desde ahí puedas. Tienen 22 años sin educar sin escuela, toda una experiencia para nosotros que nos compartas. Ella comenzó a escribir un blog personal hace algunos años, que luego se convirtió en una comunidad llamada Aprendizaje Orgánico. También ella es coordinadora y trabaja con varias familias en Guadalajara en un proyecto llamado TOCA, que quiere decir toca, observa, camina y aprende. Se juntan y hacen actividades y todos aprenden de todos, pero ella lo coordina y bueno, ya son muchísimas familias, creo que son más de 100 familias, ¿verdad, Ceci? Las que están ahí y tengo entendido que es maravillosas las experiencias que comparten y algún día mi plan es ir y compartir alguna con ellos. Desde el año pasado en esa ando, ¿verdad, Ceci? Sí. Bueno, Ceci para mí en verdad es una de las personas que tiene muchísimo conocimiento, a quien yo le tengo muchísima confianza y que con toda seguridad, siempre que la busques, vas a encontrar un consejo muy certero, muy, yo diría, muy objetivo y que te vas a sentir muy, muy acompañada y muy comprendida. Y es alguien para mí que te da un consejo también muy genuino. Yo la aprecio mucho en lo personal y deseo un día darle un fuerte abrazo en persona. Gracias, Ceci, por tu tiempo, por tu siempre disposición y por estar en este momento compartiéndonos tu rica experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Ani. Gracias a ti. Y gracias por esta introducción que me has dado. Me pusiste muy alto y muchas gracias. Gracias. De veras, aprecio mucho tus palabras y agradezco mucho la invitación. Y también agradezco mucho haber sido parte de este comienzo de ustedes y ver cómo han crecido, cómo han desarrollado cosas, cómo han aprendido en diferentes áreas sus hijos, cómo han crecido en todos los aspectos, físicamente,
intelectualmente, emocionalmente, ha sido una dicha para mí, ha sido un honor. Gracias, gracias, Ani. Y bueno, pues quiero empezar a dar esta sencilla charla. La verdad es que yo creo que mm, aunque tengamos muchos años haciendo esto, o aunque tengamos muy poco tiempo haciéndolo, las luchas, los tropiezos, los conflictos internos que podemos presentar se parecen mucho y son constantes y son retadores. Y de eso es precisamente de lo que les quiero hablar hoy. A mí me gustaría mucho que me escucharan al principio. Si alguien tiene una pregunta, pueden escribirla en el chat que se despliega del lado derecho de su pantalla. Solamente si no saben cómo desplegar el chat, pueden mover su cursor en la parte de abajo de su pantalla donde aparecen varios iconos. Y ahí hay uno que es como una nubecita de diálogo que dice chatear. Si le pican, se va a desplegar y ahí pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Claro que también al final a mí me gustaría mucho dar tiempo para que ustedes hablaran y conversaran y aportaran. Así que por eso no me quiero tardar mucho en lo que yo hablo para que todos podamos disfrutar de esto. Voy a compartir aquí y quise usar este método para poder compartir algunas imágenes con ustedes, así que me voy a permitir compartirlas. Gracias, hijo, ya te puedo decir. Es que aquí tengo a mi soporte técnico. Pablo, ¿me puedes prender esa luz, hijo, por favor, también? Por si se me atora algo. Bien. Me costó un poco de trabajo encontrarle un buen título a esto porque la verdad es que tengo muchas cosas que decir. Tengo muchas experiencias que creo que podrían serle útil a todos ustedes. Así que por eso me costó mucho trabajo escoger cómo le iba a llamar a esto, pero bueno, llegué a la conclusión de ponerle el enemigo a vencer cuando decidimos no escolarizar. Y es que la gente se me acerca o me pregunta o me manda mensajes o veo mensajes que escriben en otros grupos y la verdad es que la mayoría giran alrededor de las mismas preguntas. Y yo pienso que una de las cosas, uno de los aspectos con los que más tenemos que luchar es con el siguiente. Miren, todos sabemos la historia de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Como un dato interesante, les puedo decir que la esclavitud se abolió antes en México que en Estados Unidos. Pero Hollywood ha hecho muy famosa la abolición de la esclavitud allá. Y además ha sido muy impactante saber muchas historias reales que han ocurrido alrededor de ese hecho. Pero muchas de estas personas, mucha de esta gente negra, nacieron esclavos y toda su vida vivieron esclavos. Sus abuelos, sus padres habían sido esclavos. Y cuando de pronto se les dice que ya son libres y que ya no le pertenecen a nadie y que pueden salir de las haciendas donde trabajaban y encontrar otra forma de vivir o quedarse donde estaban y recibir un pago por ello, de pronto la gente que luchó tanto, aún con su propia vida, para conseguir libertad, de pronto vieron la victoria, se rompieron las cadenas de sus manos y de un día para otro fueron libres, fueron personas libres. Pero de un día para otro también se dieron cuenta que no sabían qué hacer con tanta libertad. Es decir,
toda su vida habían sido esclavos y ahora no sabían qué hacer con tanta libertad. No sabían cómo vivir libres, no sabían tomar decisiones propias, no sabían, no sabían cómo manejar su día sin que alguien no les estuviera diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Y si pensamos en esta historia y la trasladamos a algo parecido a lo que hemos vivido en una vida escolarizada, por supuesto que una vida escolarizada no es una esclavitud como esa, ni mucho menos, ni siquiera se acerca. Solamente quiero hacerlos conscientes de que hemos vivido mucho tiempo en un sistema, en un horario, en una metodología, dentro de paradigmas bien estructurados que a muchos años han funcionado así. Y de pronto decidimos desescolarizar a nuestros hijos o no escolarizarlos para nada. Y de pronto no sabemos qué hacer con tanta libertad. No sabemos qué hacer con todo nuestro día. No sabemos cómo manejar nuestros horarios, qué aprender, cómo aprenderlo. Y tenemos miedo de tanta libertad. Y le puse miedo a tanta libertad porque quiero poner énfasis en eso de tanta libertad. La verdad es que así se convierte en nuestra vida una vez que decidimos salir de un sistema tan estructurado y que la mayoría de la gente funciona bien en ese sistema. De pronto vemos como si las cadenas se nos cayeron y ahora, ¿qué hacemos con tanta libertad? Y entonces la gente se acerca y me pregunta y me dice, ¿y ahora qué hago? Ahora estaba tan acostumbrada a llevar a mis hijos a la escuela, tener nuestros horarios, levantarnos a tal hora, acostarnos a tal hora, hacer las tareas, bañarlos siempre al mismo tiempo para poder levantarse al día siguiente a tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer con tanta libertad? Pero miren, déjenme explicarles algo. La escuela es una idea muy, muy nueva. Si vemos toda la historia de la humanidad, la escuela ha aparecido en los últimos 200 años de la historia. Entonces, antes de esta estructura, no había tal cosa. Y aunque nos han dicho que en las culturas antiguas y que en los pueblos mesoamericanos había algo parecido a la escuela, donde iban los jóvenes, iban los niños y los sacerdotes los preparaban y los instruían en ciertas áreas, en la guerra, en la astronomía, cosas de ese tipo, es cierto, pero nunca había habido un sistema tan estandarizado, tan estructurado, con metodologías tan parecidas en todas partes como lo hubo a partir de la Revolución Industrial. Entonces, antes de ese tiempo, ¿quién se hacía cargo de sus hijos? Los padres. Nadie más se hacía cargo de los niños, solo los padres. Y aunque sí vivían en comunidad y las responsabilidades se compartían, de todas maneras, los padres hemos hecho este trabajo de criar, de proteger, de alimentar en todas las áreas de la vida a nuestros hijos. Lo que pasa es que de 200 años para acá empezamos a perder la práctica. Cedimos este privilegio, cedimos este honor a otras personas que consideramos eran más capaces que nosotros o que nos hicieron considerar que eran más capaces que nosotros y cedimos ese honor. Depositamos en otras personas la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Pero la verdad es que tenemos mucho más tiempo, históricamente hablando, haciendo un trabajo de crianza que no haciéndolo. Entonces, ese miedo a tanta libertad que podrías tener, la verdad es que no tiene mucho fundamento. Tus instintos están ahí, tu genética está ahí. Hay cosas escondidas dentro de ti que van a salir en el momento en que tú vuelvas
a tomar el control o a tomar en tus manos esta crianza y esta educación de tus hijos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Te das cuenta de que con esta libertad tan grande que está frente a ti, te das cuenta de que por primera vez no tienes que cumplir con ninguna agenda impuesta? ¿Te das cuenta de que por primera vez no tienes que cumplir con las normas académicas establecidas por este gobierno o por ninguno? ¿Te das cuenta de que no tienes que llegar a ninguna hora, en ningún momento? Estoy hablando en general, no estoy hablando de clases particulares de piano, de pintura, en donde llevas a tus hijos. Estoy hablando de una visión general. ¿Te das cuenta de eso? ¿De lo maravilloso que tienes enfrente? Por primera vez en tu vida, te puedes preguntar a ti mismo, ¿qué es de verdad importante para mí? ¿En qué quiero gastar mi día? En las 24 horas que tengo en el día, que son las mismas que tiene el presidente de los Estados Unidos o mi vecino de al lado, son las mismas 24 horas. ¿En qué las voy a usar? Por primera vez en tu vida tienes ese privilegio de decir, ¿qué vale la pena hacer? ¿Qué vale la pena construir? ¿Qué vale la pena dejar a un lado y no volver a hacer caso? Entonces, este miedo a tanta libertad en realidad debe convertirse en una puerta abierta de experiencias maravillosas y, claro, de confrontación constante contigo mismo, porque tal vez nunca te habías preguntado, ¿qué quiero hacer con mi vida? Yo te quiero preguntar en este mismo momento, si tú no tuvieras que salir a trabajar, cumplir horarios de oficina o alimentar a hijos y hacer qué hacer de la casa, ¿en qué usarías tu día? ¿Qué harías con él? Muchos de nosotros no lo sabemos hasta que entramos en este estilo de vida. Muchos de nosotros ni siquiera hemos descubierto como adultos qué me gusta hacer, qué me mantiene despierto o qué me levanta por las mañanas. Me levanta el despertador por la mañana, me levanta la obligación de ir a un trabajo o la obligación de dar de desayunar. Pero si no hubiera eso, ¿qué me levantaría en la mañana? ¿Te has atrevido a preguntarte a ti mismo eso? Yo creo que esa pregunta es fundamental, porque eso es lo que vamos a construir en la vida de nuestros hijos. Si tú no eres consciente de esa maravilla, claro que ahora te va a costar más trabajo porque ahora tienes muchas cosas que hacer, mucha gente espera respuesta de ti. Eso significa responsabilidad. Pero tus hijos que están nuevecitos, sin estrenar, limpios para que puedan desarrollar un montón de cosas, eso es lo que deben construir desde cero. Y es maravilloso. Entonces, probablemente tú pienses que uno de los enemigos a vencer es miedo, miedo a tanta libertad, miedo a saber qué voy a hacer todo el día con mis hijos. Los voy a matar un día de desesperación, ellos me van a matar a mí, nos vamos a agarrar patadas, nos vamos a odiar, nos vamos a encerrar cada uno en nuestro cuarto, vamos a aprender a convivir, vamos a aprender a lidiar con los problemas, vamos a crecer, vamos a limar las asperezas, vamos a socializar, lo que en realidad significa socializar, y no es juntarte un momento del día de buenas, poniendo una linda cara falsa con gente que no conoces o que conoces un poco. Socializar en realidad es lo que vivimos en casa, diferentes edades, diferentes caminos, pero unidos con lazos de amor. Eso es socializar. Que los grandes aprenden a proteger y a enseñar a los pequeños. Derraman sabiduría sobre los pequeños. Los pequeños saben guiarse, saben depositar su confianza en los mayores y crecen juntos. Eso no se puede dar en otro ambiente más que en un ambiente de casa. Por eso es
Por eso es un estilo de vida, no es nada más una metodología de aprendizaje. Ahora, entonces, puede ser que sea miedo a tanta libertad y el miedo nos hace querer controlarlo todo. Pero ahorita voy a hablar de eso también. Otra cosa que querramos, que tal vez pensemos que es nuestro enemigo a vencer, es el currículum. ¿Qué onda con el currículum? ¿Qué pasa con él? Hay tanta gente que me busca o que busca a los líderes de educación en casa para preguntar cómo se aprende en la casa, cómo van a aprender matemáticas, cómo van a desarrollar esto o aquello. Y les quiero contar algo acerca del currículum. Yo cuando empecé hace 22 años, yo solamente conocía familias que aprendían con un currículum y que muchas de ellas trasladaban la escuela a la casa y que avanzaban muy bien, con mucha profundidad, pero siempre direccionados por un currículum. Y en la medida en que yo he aprendido y que he cometido muchos errores y que he criado y enseñado muy diferente a mi hija mayor que a los menores, porque yo también he crecido, yo también he reestructurado mi cabeza, yo también he modificado mi visión. Yo puedo decirte hoy que he aprendido muchas cosas de lo que tiene que ver con un currículum y una guianza. Y esto debe a ti abrirte el panorama de una manera especial, en lugar de detenerte y de volverte a encasillar, te debe impulsar para enfrente. Y es que miren, hace un tiempo, y yo les recomiendo que vean este documental, si es que no lo han visto, es un documental muy, muy, muy tremendo de la escolarización en el mundo. Esta pintura se llama American Progress, Progreso Americano. Esta pintura se hizo en 1872. Ahora, fíjense qué tremendo está lo que plasma esta pintura. Y yo lo puse aquí con toda la intención para que ustedes puedan observar qué está pasando aquí. Está una mujer con ropa vaporosa y ligera, como si fuera un ángel, está llegando desde las costas del oriente, o sea, las costas de Europa hacia América del Norte, y con ella viene el progreso. Ella representa el progreso. ¿Cómo es el progreso? El progreso viene en su mano, viene el telégrafo, detrás de ella vienen trenes, barcos, civilización, prosperidad, y en su mano ella tiene un libro que dice School Book, libro de escuela. Y ella viene avanzando y conquistando un mundo que está enfrente, y este mundo que está enfrente está lleno de búfalos, de gente nativa de la región, de indios, de animales que son nativos también de la región, y junto con ella vienen otras personas avanzando al mismo tiempo, haciendo huir a lo nativo, haciendo huir a lo silvestre y estableciendo lo nuevo, el progreso real, la educación. Esta pintura nos muestra en un solo cuadro todo lo que es la mentalidad de la educación hoy en el mundo. Que la educación hoy en el mundo no es aprendizaje. La educación hoy en el mundo significa conquista, significa colonización, significa estandarización, significa encasillamiento, significa, por lo que puedes deducir, por lo que puedes deducir de esta pintura, significa destrucción de lo nativo, destrucción de lo original y traer lo nuevo. Y aunque hoy los nuevos educadores y las nuevas pedagogías no nos hablan de este tema, de este contexto, la verdad es que muy en el fondo seguimos viendo la educación como esto. Y es algo muy profundo si ustedes lo estudian. Ahora pueden entender por qué hoy la educación
en lugar de dar más vida y más libertad, ha hecho lo contrario? ¿O por qué la educación, en lugar de aliviar los problemas ambientales, los ha hecho peor? ¿O por qué la educación, en lugar de resolver los problemas cada vez más complejos que vemos en el mundo, se hacen cada día más complejos? Porque ha roto con la manera natural de aprendizaje de cada persona. Y déjenme decirles algo más. Este señor, ¿ustedes alguna vez han pensado de dónde salió el currículum? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué se les ocurrió así? ¿Se han dado cuenta ustedes que el currículum que nosotros manejamos en México prácticamente es el mismo currículum que manejan en los Estados Unidos, en Canadá y en toda Latinoamérica, en todo el continente americano? ¿Por qué? Todos aprendemos igual, todos tenemos la misma idiosincrasia, tenemos la misma cultura, las mismas necesidades. Bueno, no las teníamos, pero hoy las tenemos, porque el currículum es lo que ha creado en nosotros. Este currículum famoso, este core, como le dirían en inglés, fue creado por este señor. Él fue el primero que hizo un libro que se llamó así, el currículum, en 1918, y que él estaba encaminado realmente a pensar en los procesos eficientes de las industrias. Y a él lo contrató el gobierno para crear para eficientar esta manera en que los niños y los jóvenes pudieran aprender, porque se requería que los jóvenes y los niños aprendieran todos al mismo tiempo y llegaran al mismo nivel para poder suplir las necesidades económicas de esa fecha. ¿Nosotros en qué estábamos en esa fecha en México? En 1918, bueno, ya había pasado para nosotros la revolución, todavía teníamos muchos movimientos difíciles, pero en México la educación obligatoria, o más bien la educación para todos, como un privilegio, se estableció en el gobierno, durante el gobierno de Benito Juárez en 1867. Eso fue mucho antes de que se hiciera el currículum. Eso fue mucho antes de que se hicieran las estandarizaciones. Eso quiere decir que cuando empezaron las escuelas en México de manera formal y establecidas por el gobierno, no por la religión católica sobre todo, ellos manejaban sus propios aprendizajes de manera individual, pero viene el currículum a inundarlo todo. Y hoy todos los niños tienen que pasar los mismos exámenes para entrar prácticamente en cualquier universidad y deben tener los mismos conocimientos para poder avanzar a niveles académicos más altos. Gracias a esta idea del currículum y gracias a esa idea de progreso que la educación traía a un continente nuevo. Hay una señora que escribió esto, Margarita Panza, pero esto es algo yo muy actual, que dice: el currículum es la serie estructurada de experiencias de aprendizaje que en forma intencional son articuladas con una finalidad concreta: producir los aprendizajes deseados. Pero, ¿los aprendizajes deseados para qué? ¿O deseados para quién? ¿Deseados de quién? ¿Qué aprendizajes? ¿Los deseados por otra persona, los deseados por mí, los deseados por el Estado, los deseados por las empresas? Todo eso, menos el deseado por cada individuo. Eso es un currículum. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿te das cuenta de que tenemos muchas agendas impuestas, muchas estructuras impuestas que salen de nuestra propia esencia, no solamente personal, sino cultural, que han sido impuestas de manera obligatoria, sin que nosotros hayamos participado en las decisiones? Y este currículum en donde los niños tienen que aprender todos en el mismo orden, todos tienen que aprender en el mismo calendario, todos tienen que saber las cosas para los mismos exámenes. ¿Por qué preocuparte tanto por el currículum?
¿Por qué poner tanto peso sobre tus hombros por algo que es impuesto y que no tiene nada que ver con la manera en que realmente aprende una persona? Entonces, ese temor tan grande y esa lucha interna por la que todos pasamos, ¿cómo van a aprender mis hijos? ¿Cómo les voy a enseñar? ¿Cómo me voy a guiar? ¿Cuál va a ser mi estructura? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿En qué fecha tenemos que llegar a eso? Eso es una agenda impuesta. Esa es un paradigma que debes destruir de tu cabeza y después de tu corazón. Porque esa idea solamente te quita libertad, te quita fundamentos para profundizar, te quita el gozo de aprender, te quita una cosmovisión amplia de todo lo que hay que hacer. Miren, estudié en la Universidad Biología y se supone que debía aprender muchas cosas de plantas, de animales, de todos los reinos que implican la vida. Y la verdad es que aprendí muchísimo, pero de memoria y técnica, pero en la práctica aprendí muy poco. Hace 2 días yo me encontré a dos mujeres ancianas, viejas, porque ya sé que ahora se dice viejas, no ancianas. Estaban muy cerca de mi casa, en uno de los baldíos cerca de mi casa. Un baldío que se supone que debía haber una construcción, pero no hay construcción, está solo y está lleno de hierbas malas. Las vi y las dos estaban hincadas, recogiendo y cortando ramas. Y me acerqué y les pregunté qué estaban haciendo. Y me explicaron que estaban recortando salvia y árnica. Yo estudié biología y yo puedo reconocer la salvia porque me he interesado en ella, pero no me había dado cuenta que ahí en ese terreno baldío había salvia y había árnica. Y esas dos personas se dedicaron a cortarlas, a escoger las mejores, a empaquetarlas, porque después las iban a vender al mercado. Para lo que unas personas representa hierba mala, para otras representa hierbas que dan salud y que además dan un sustento para su vida. Hay tantas cosas que aprender alrededor y el currículum no te deja aprender lo que hay alrededor, te deja aprender lo que hay ahí, pero te pierdes de toda la riqueza que está alrededor tuyo. Entonces, ¿por qué temer tanto si no tienes un currículum o una estrategia o una metodología comprobada en los estudios de pedagogía? ¿Por qué no probar una tuya? ¿Por qué no aprender desde cero cómo aprendes tú y cómo aprenden tus hijos? La verdad es que tenemos un montón de agendas impuestas que son ajenas a nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros ni cómo aprende un niño. Hace algunos años, bastantes años, tuve la lucha en mi interior de pensar, en realidad, ¿cómo deben aprender mis hijos a escribir? ¿Letra manuscrita o letra escrita? ¿Y cómo deben aprender a hacer la letra? ¿Debo poner tanto énfasis en que la letra sea linda como lo hice yo? Yo tengo una letra muy bonita, me gusta tener una letra linda, pero a mis hijos, sobre todo, hay mucha diferencia entre los hombres y las mujeres. Les costaba mucho trabajo poner énfasis en hacer una letra linda, redonda, derecha. Siempre les estaba diciendo que parecían letras atropelladas porque nadie les entendía nada. Y tuve una lucha interna muy fuerte para saber qué tanto exigía yo en que los hijos míos hicieran una letra linda o en que le hicieran como ellos pudieran. ¿Qué tanto debería tardarme en hacer planas y repeticiones para lograr esa estructura que yo había aprendido en la escuela? ¿Qué tan importante era eso? Y me tuve que cuestionar muchas cosas en mi interior para decidir
si ponía énfasis en eso o no. Decidí poner énfasis en el carácter interno de ellos en lugar de la letra, que era una muestra externa de su carácter. Y cuando yo empecé a trabajar con ellos en por qué escribir, para qué se inventó la escritura, de qué nos sirve, entonces llegamos a la conclusión después de varios años que la letra, la buena letra, la letra linda y bien hecha, entendible, no es para cumplir un requisito en un examen, sino que sirve para que los demás puedan entender lo que yo pienso. Y cuando estos hijos míos han entendido eso, lo valioso que es mis propias ideas, y lo valioso es que alguien lea mis ideas y las entienda, no solamente porque entiende el lenguaje, sino entiende la letra. Entonces todo cambió. Y hoy mis hijos mayores tienen una letra linda, los tres. Y no fue algo que yo forzara con planas y planas de repeticiones, sino fue el resultado de un crecimiento interno de saber para qué sirve que la gente te entienda. ¿Me explico? Lo que quiero darles a entender, papás, es que nosotros debemos apostarle en realidad, sobre todo cuando los hijos son pequeños, a los aprendizajes incidentales. Los aprendizajes incidentales son aquellos que simplemente suceden. No era una estructura específica para que se cumpliera ese aprendizaje, pero sucedieron. Y les voy a dar un ejemplo de un aprendizaje incidental. Un aprendizaje incidental sería cuando estás en una conversación y que escuchas una palabra que no conoces. Pero después de escucharla varias veces y de entender el contexto en que se usó, empiezas a entender su significado. En realidad, así aprendemos a hablar. La mayoría de los aprendizajes profundos, sobre todo en la primera etapa de madurez de los niños, que es de los 0 a los 7 o a los 8 años, o justo cuando empiezan a mudar de dientes, es aprendizaje incidental. Son todos aquellos aprendizajes pegados que se aprenden sin haberlo planeado. Por eso pongo tanto énfasis en los precursores de aprendizaje, que eso después ustedes podrán buscar algún video por ahí mío que habla de los precursores de aprendizaje. Entonces, ya llevamos 2 aparentes enemigos con quien podríamos estarnos peleando constantemente. Uno es el miedo a tanta libertad, el otro es el miedo al currículum, que yo espero que haya quedado muy claro hoy, después de esos antecedentes, que el currículum muchas veces te puede desalentar y te puede encasillar y te puede volver a poner los grilletes. Yo no estoy diciendo que no usen currículums definitivamente, porque hay cosas lindísimas que mucha gente en el mundo de la educación en casa ha creado. Cosas muy útiles, muy valiosas. Pero úsalo siempre y cuando tú entiendas que esto te va a dar más libertad, que te va a desahogar de trabajo, que te va a liberar de angustia en lugar de volverte a someter a angustia. A eso me refiero. Hace unos días se me ocurrió investigar cuántos libros produce la Secretaría de Educación Pública cada ciclo escolar para todos nuestros niños y nuestros jóvenes en México. Encontré un dato ahí de hace varios años, creo que era del 2013 o 2014, en donde decía que el CONALITEG, que es la empresa descentralizada de gobierno que se encarga de la impresión y la preparación de todos los contenidos para las escuelas públicas, publicaron que ellos imprimían 130,000 libros diarios. Pero yo dije, bueno, hemos crecido. Hoy nos encontramos en un punto en nuestro país en donde la tasa de crecimiento está como nunca jamás se va a volver a presentar en la vida. Y eso solamente le pasa una vez a cada país en su historia. Es decir, nosotros estamos en una tasa de crecimiento en donde vamos aumentando, y en este momento estamos como en el chipote más
grande en donde tenemos la cantidad de niños y jóvenes más alta de la historia como nunca jamás la vamos a tener. Hoy tenemos una cantidad de jóvenes y de niños impresionante. Es decir, hoy nuestro país tendría que ser el país más productivo en toda la historia, en nuestra historia, porque tenemos mucha fuerza de trabajo, mucha creatividad, mucha innovación, mucho empeño, mucha juventud. Pero después de estos pocos años en donde estamos en este clímax de nuestra población, esto va a empezar a decrecer. Porque hoy las familias cada vez tenemos menos hijos, si no es que ya ningún hijo, y entonces vamos a empezar a envejecer como los países de Europa. Hoy es un tiempo crucial para nosotros. Bueno, hoy es, me imagino por este dato, que es el tiempo en que la Secretaría de Educación Pública debe estar imprimiendo la mayor cantidad de libros posibles en toda su historia. Y me puse a investigar y encontré una página de transparencia del CONALITEC, en donde te dan la cantidad exacta de libros que se han impreso en este año escolar 2018-2019. Es una base de datos, que te dan toda chueca, mal hecha, muy difícil de descifrar. Y me puse a contar uno por uno la cantidad de los libros que se han impreso en México. No he acabado, tengo 2 días haciéndolo, claro, no todo el día por pedacitos, tengo 2 días haciéndolo y voy, creo que un poco antes de la mitad de toda la lista y llevo contabilizados 156 millones de libros. 156 millones de libros hechos con un currículum estandarizado que aunque sean de papel reciclado, no están logrando lo que queremos lograr en nuestros niños y nuestros jóvenes, aprendizajes verdaderos. La mayoría de esos libros no se acaban, ni siquiera los terminan. La mayoría de esos libros se reparten en las escuelas particulares, pero no se usan y terminan en la basura. Y somos un país que nos quejamos porque nuestros niños y nuestros jóvenes no leen. Tenemos un índice de lectores bajísimo, pero cada año, cuando menos el año pasado, hemos impreso más de 156 millones de libros que no van a lograr nada, porque tenemos la misma mentalidad de que el currículum es lo que nos va a salvar. El énfasis no debe estar en la educación, el énfasis debe estar en el aprendizaje. ¿Cómo debemos aprender? ¿Cuándo debemos aprender? ¿En qué tiempo debemos aprender? ¿En qué orden debemos aprender? Y eso se sale por completo del currículo. Otro enemigo al que podríamos tal vez enfrentarnos es el de la familia ideal. Todos nosotros empezamos, bueno, sobre todo ustedes que son muy jóvenes y muy modernos y son millennials, todos ustedes, empezaron leyendo blogs, empezaron viendo publicaciones y con experiencias muy valiosas, con gente que aporta muchísimo, pero que la mayoría de los que circulamos por ahí estamos manejando la idea ideal de una familia hermosa, todos felices, sonriendo todo el tiempo, sin conflictos, sin mugre, sin desorden, comiendo y haciendo el quehacer, barriendo y disfrutando todos los días de una vida sin prisas. Pero déjenme decirles que eso no es la realidad. Aunque este estilo de vida es maravilloso y te da grandísimos y hermosos frutos, la verdad es que no todos los días son maravillosos. No todos los días fluyen en paz. No todos los días hay salud y bienestar y lubricación entre los miembros. No todos los días nos contestamos bien. No todos los días los niños quieren aprender de buena gana. No todos los días nos amanecemos con el canto de los pájaros. Es
Una mamá de la comunidad dijo una frase que tiene toda la verdad. Decidirse por el estilo de aprendizaje sin escuela es lo más fácil, pero al mismo tiempo es lo más difícil, porque todos los días te confrontas contigo misma. Todos los días te reflejas con tus errores en tus hijos. Todos los días te ves como en un espejo. Tus fallas salen como si fueran espinillas de la pubertad, que por más que las quieres esconder, en la casa no puedes. Y muchas veces la gente a la que más amamos y la gente a la que más decimos apreciar es la gente a la que más maltratamos y más gritamos y más despreciamos en algún momento, porque no nos portamos igual con la gente de afuera. Con la gente de afuera podemos fingir, podemos poner cara linda y podemos decir que todo va bien, pero adentro no, adentro todos saben tus fallas, todos saben cuando estás de malas, todos saben tus errores. No hay lugar donde te puedas esconder, pero por eso es tan valioso este estilo de vida, porque o creces, porque o limas tus asperezas o las limas, porque o aprendes a lidiar, a, a, a dialogar, a negociar para llegar todos a niveles más altos, o todo el mundo se destruye unos a otros. Entonces, este podría ser tu otro enemigo. Podrías pensar que tú no estás logrando ser esa familia linda, güerita y bien peinada de siempre, pero no tienes que ser así. Tú tienes que encontrar la esencia de tu familia. Así como cada persona tenemos esencias, cada familia tiene esencia, tienen un toque. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando visitan una familia, a unos amigos suyos, una familia desconocida y entran a su casa y tiene un olor particular? ¿Se han dado cuenta que hay casas que huelen de cierta manera? Y hay veces que mis hijos dicen, esta casa huele como a la familia López, o esta casa huele como a la familia tal. Y es que toda la familia tiene una esencia. Y eso se desarrolla no nada más en lo que comen, sino en lo que usan, en el contacto diario, y no tiene nada que ver con el perfume, tiene que ver con una dinámica familiar. Entonces, atrévete a descubrir tu propia esencia en familia. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo les gusta aprender? ¿Cuál es la mejor hora de su día? ¿Es en la mañana, muy temprano? ¿O es en la tarde, después de la comida? ¿Cuál es la mejor hora, la más activa, la más ávida para que ustedes desarrollen aprendizajes o para que salgan al parque? No tiene que ser todos lo igual. Hay algo que se llama ciclo circadiano. Y este ciclo circadiano es el reloj interno, el reloj biológico que todos tenemos de manera natural y que nos dicta cómo debe ser nuestras rutinas. Este ciclo circadiano se ha visto muy modificado por la vida, por el ritmo de vida que llevamos hoy. La mayoría de nosotros tenemos ciclos circadianos muy parecidos, pero no son iguales. El último premio Nobel que se acaba de dar de medicina fue precisamente por un descubrimiento en las moléculas que hicieron en este ciclo circadiano. Pero se han dado cuenta hoy que aún hasta las medicinas que te tomas, si te las tomas a diferentes horas del día, pueden ser más provechosas o menos para tu organismo, o pueden surtir más efecto o efectos dañinos para ti, dependiendo de la hora del día en que te la tomes. Entonces, si eso sucede con una medicina, imagínate con el aprendizaje. Hay horas especiales para aprender, hay horas en las que estamos más ávidos, así como hay horas en las que nuestro intestino funciona para ir a dejar todo en el baño, también nuestro cerebro tiene horas especiales en donde están más abiertos. El cerebro es plástico, el cerebro se modifica y el cerebro se modifica físicamente. No tienes que usar aparatos muy especializados para ver cómo el cerebro se
se transforma físicamente con cada aprendizaje. Entonces, si desde pequeños nuestros hijos empiezan a descubrir su esencia, a descubrir sus ciclos circadianos, a desarrollar eso en base a su potencialidad, imagínense todo lo que podríamos lograr cada uno. Esta generación de hijos con esta estructura, con esta cosmovisión, sería tan impactante para la siguiente generación que no podríamos detener este cambio para bien en todos. Ok. Otro, la falta de identidad de los padres. Esto podría ser un enemigo también a vencer. Hay muchos padres que nos hemos enfrentado a la realidad de ser padres de un momento a otro, de repente, sin prepararnos mucho. Hay otros padres que sí nos hemos preparado mucho, hemos leído, nos hemos mentalizado, hemos escuchado experiencias, pero de todas maneras, el tener un bebé en los brazos por primera vez te hace ser otra persona. Y muchas veces no dimensionamos lo que significa eso, y muchos padres no nos posicionamos en esta identidad de padres y tenemos miedos y dudamos entre que si somos los papás o somos los amigos o somos los maestros o somos los cocineros. No somos nada de eso, somos papás. Es más, nosotros al adoptar este estilo de vida, de educación en casa, no nos convertimos en maestros de nuestros hijos. Seguimos siendo padres, pero con una conciencia más cercana de lo que es potencializar la vida de nuestros hijos. Pero seguimos siendo padres. No podemos convertirnos en especialistas de ninguna materia más que en la especialidad de ser padres. Debemos aguzar nuestros sentidos, descubrir nuestras motivaciones, poder caminar en esta esencia y en este empoderamiento de padres sin tener que estarnos comparando con nadie, ni tener temor de las críticas, ni tener temor de la dirección que tomamos en la familia. Porque eso es tener identidad de padre. No tengan temor de eso, padres. Ustedes son padres y madres justo lo que sus hijos necesitan, ni más ni menos. Por supuesto que tú también debes crecer, tú también debes desarrollar, tú también debes aprender, pero así, en esa esencia en la que te mueves, así eres especial para tus hijos. Ellos te necesitan así. Y en este tema de la identidad de padres, quiero mencionar que hay mucha confusión porque hay muchas corrientes filosóficas circulando por todas partes, y no estoy hablando desde que se hizo las redes sociales, estoy hablando desde que el ser humano empezó a pensar y escribir lo que pensaba. Si ustedes leen a Aristóteles o a Platón o a estos grandes pensadores griegos, ellos pensaban que el ser humano nacía libre, nacía limpio, nacía bueno. Y esta filosofía, esta cosmovisión impactó muchísimo toda la manera de pensar y la cultura de esos tiempos antiguos. Sin embargo, la población fue creciendo, las mentalidades fueron diversificándose, y mucho tiempo después, y ya con la aparición de los escritos de la Biblia y de los movimientos cristianos, esta mentalidad cambió muchísimo. Y es que este pensamiento judeocristiano ha impactado nuestras mentes, también haciéndonos pensar que no nacemos buenos, que nacemos malos. Entonces aquí hay dos posturas que se contraponen y que han impactado de manera impresionante la manera en que aprendemos y la manera en que educamos. Porque es diferente si yo pienso, este niño es un bruto, a si yo pienso, este niño solamente no sabe. No estoy diciendo que una filosofía y otra filosofía, una está mal y otra está bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo
que mucha de la manera que tú tienes de trabajar con tus hijos, de hablarles, de explicarles las cosas, puede tener uno de estos dos trasfondos. Puede ser que tú estás pensando, este chico, y si lo llevamos a la polaridad extrema, que no es saludable, tú puedes estar pensando, este niño lo voy a dejar porque él solo va a descubrir las cosas y no necesita ayuda de un adulto presente ni de un adulto amoroso, más que de lejos. O puedes irte al lado opuesto y decir, a este niño, si yo no estoy ahí sentada a un lado, exigiéndole y marcándole el ritmo y la visión, jamás va a llegar a ninguna parte. Y creo que esas dos polaridades, esta manera bipolar en la que estamos creciendo hoy en esta sociedad moderna, nos ha traído muchos problemas. Es tu oportunidad para decidir en qué punto de este espectro quieres colocarte. Yo he decidido colocarme, creo yo, en el justo centro, porque creo que los niños son maravillosos y son personas como una semilla, con todo el potencial adentro para crecer como un árbol gigante, pero hay que rodearlos de las condiciones para que esa semilla se abra y genéticamente explote todo su potencial. Pero también he entendido yo, que no es justo ni es un aprendizaje significativo el direccionar de manera artificial la vida de un niño. Tú debes decidir en qué espectro de este gran abanico polarizado te vas a posicionar. Y lo vas a descubrir muy fácil. En la medida que te involucres en la vida de tus hijos de manera genuina, de manera amorosa y con una visión a largo plazo, no te va a costar trabajo descubrir lo que realmente funciona para ustedes y lo que realmente puede potencializar la vida de tus hijos. Entonces, te debes dar cuenta de que muchas cosas que pides, muchas cosas que enseñas, muchas cosas que instruyes y que corriges, tienen un trasfondo y que es tiempo de que te cuestiones, ¿por qué pido esto? En alguna ocasión, cuando mis hijos eran muy pequeñitos, y porque así estaba acostumbrada yo les exigía que mis hijos se acabaran toda la comida del plato. Y ustedes han escuchado esta justificación milenaria que dice, tantos niños de África muriéndose y tú desperdiciando comida. Pero la verdad es que hice un alto conmigo y dije, ¿qué tengo yo que ver en este momento o mis hijos con los niños de África? Lamento muchísimo la situación de los niños de África, pero ¿por qué mis hijos tendrían que cargar con un peso que en realidad no les corresponde y no pueden hacer nada por los niños de África en este momento de su vida, ni siquiera yo? ¿Qué puedo hacer? En realidad, ¿qué quiero enseñar? En realidad, ¿qué quiero lograr? Y me di cuenta que lo que quería lograr, primero, bueno, era una nutrición equilibrada y completa, pero también quería lograr yo en ellos gratitud y un sentido de responsabilidad. Entonces, decidí no volver a exigir eso y servirles muy poco. Eso hizo a mis hijos entender muchas cosas. Primero, ser agradecidos, enfocarse en lo que tenemos, terminarse la porción que les toca y podrían servirse más si ellos quisieran más. Les quité una carga sobre sus hombros tremenda con los niños de África. Y también me di cuenta que muchos de nosotros que venimos de una generación en donde te tenías que acabar todo el plato por cuestión de los niños de África, te acostumbraste a no oír bien tu cuerpo y te servían un plato como copeteado con toda la comida de la abuela y te lo tenías que acabar
Y no oías a tu propio cuerpo de decir cuando ya estabas lleno, ya estabas satisfecho y ya no querías comer más, pero por causa de los niños de África había que terminárselo todo. Y muchos de esos niños que fuimos en esa generación, hoy somos personas que tenemos problema con nuestro peso porque no reconocemos cuando nuestro cuerpo nos dijo, ya, no comas, ya es suficiente. Comemos, comemos, comemos y comemos. Y dije, ¿qué clase de generación estoy levantando yo? Yo quiero que estos hijos sean agradecidos, pero también que escuchen su cuerpo, que sepan reconocer sus límites, que se quiten pesos que no les corresponden, que sean agradecidos y que coman bien. Entonces yo modifiqué esta estructura interna mía y las cosas funcionaron mucho mejor. Este es un ejemplo muy pequeñito en donde yo te estoy invitando a ti. Cuestiónate. ¿Por qué pides lo que pides? ¿Por qué esperas lo que estás esperando? ¿Quién te dijo que las cosas iban a funcionar así? ¿O estás construyendo para que las cosas funcionen así? Hay tantas cosas que pedimos, que esperamos, que exigimos o que nos aguantamos de decir porque nunca nos hemos cuestionado si eso es lo que queremos hacer y de dónde viene. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por culpa? Muchas cosas hacemos por culpa. Hace poco yo platiqué con una hermosísima mamá que me habló y platicamos por el chat. Ella me decía, es que he intentado esto, he intentado aquello y no logro conectarme, no logro trabajar con mis hijos, no logro tener un tiempo agradable en donde todo fluya. No sé qué está pasando, lo he hecho todo, lo he intentado todo. No les grito, no les pego, les concedo muchas cosas. Y entonces escarbando entre ella y yo nos dimos cuenta que muchas de las cosas que ella hacía, ella creía que las estaba haciendo de manera genuina, pero en realidad detrás de todo eso había una intención de demostrar que ella no quería portarse como su mamá se portó con ella. Y entonces estaba actuando con culpa. Y eso te quita toda la libertad de portarte como tú eres y de aprovechar tu propio potencial de ser como tú eres y moverte en libertad. Y tus hijos lo perciben, porque aunque no lo puedan descifrar con sus palabras, lo descifran con su ser interior y rechazan algo, no fluye. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos por culpa? ¿Cuántas cosas las hacemos por cargo de conciencia o para demostrar que nosotros no cometeremos los mismos errores que cometieron nuestros antecesores? Y eso te quita libertad. En fin, con todo esto, yo creo que ustedes ya se están dando cuenta que en realidad no hay un enemigo a que vencer, aunque yo les hablé todos estos aspectos diferentes. No hay un enemigo a vencer específico. No hay con alguien con quien tengamos que pelear, ni siquiera con el gobierno, con la SEP, con la reforma educativa, con el currículum. En realidad no hay nadie con quien tengamos que pelearnos. El problema está afuera. Los enemigos reales no están afuera, los enemigos reales no están afuera, están adentro de nosotros, porque tenemos una lucha constante con nosotros mismos. Nuestros miedos están adentro, no están afuera. Nuestras culpas están adentro, no están afuera. Las ideas de currículums y paradigmas de que se debe usar un pizarrón y que debemos usar buena letra y los libros de física de Baldor son paradigmas internos. No hay nada afuera con lo que debamos pelearnos. Y la lucha más encarnizada siempre se va a desarrollar en tu mente. Ahí va a ser. Ahí van a ser los golpes, ahí van a ser los descalabros, pero ahí también van a ser las victorias. Y en la medida en que tú venzas estas luchas internas con las que te confrontas todos los días, te vas a posicionar no solamente en tu lugar hermoso y honorable de padre y de madre, sino con una autoridad moral y grande que se va a notar en tus palabras, en la manera en que fluyes en sabiduría todos los días. Porque si tú estás bien, todos los demás van a estar bien.
Pero si hay dudas en ti, hay luchas en ti, todo lo demás va a funcionar mal o más o menos. Y entonces, no quiero decir con esto que yo soy culpable entonces de todo. No, en realidad no eres culpable, pero la lucha está dentro de ti. Y tú eres la que tienes, el que tienes que lidiar o la que tienes que lidiar con eso. Y mira, te voy a decir algunos trucos pequeños para que tú puedas lidiar con esto. Primero, libérate de los pensamientos de desaprobación que tienes. Eso es lo primero. No te estés comparando con nadie. No digas, ¿cómo quisiera yo ser como esta familia, como ser como esta señora del blog que puede tener un cultivo orgánico y luego también hacen cositas para los animales y luego salen de vacaciones y yo no me alcanza el día, no puedo ni siquiera entrar al baño sola. No te angusties, deja tus pensamientos de desaprobación, porque va a llegar un momento en que si tú sigues cultivando esos pensamientos de desaprobación y estás diciendo, es que yo no puedo, yo no estoy dando el ancho, yo no tengo la capacidad, mis hijos me están sobrepasando, yo no entiendo nada, ¿cómo le voy a hacer con matemáticas? Yo debería estar haciendo algo ya mucho más, ya llevo años en esto y no estoy saliendo adelante. Esos pensamientos de desaprobación te están autodestruyendo y después se van a manifestar físicamente. La enfermedad va a llegar a tu vida. Y déjame decirte, algunas de las enfermedades que más comúnmente llegan después de estos pensamientos de desaprobación, primero son enfermedades autoinmunes. Y te estoy diciendo porque yo pasé por ahí. No te estoy hablando de algo que leí, no te estoy hablando de algo que me contaron. Tuve una enfermedad de autodestrucción, autoinmunológica, porque empezó con mis pensamientos de desaprobación y de desánimo. Pero después también pueden venir problemas de riñones, porque los riñones representan la fuerza de la vida. Ahí es donde viene la energía. Y las gripes constantes que podamos manifestar es saturación. Estás agobiada. Tienes demasiado sobre tus hombros. Tienes que deshacer esos pensamientos de desaprobación. Luego, libérate de los pesos impuestos por otros, sobre todo por la escuela o por el sistema. Deja de pensar que tus hijos van atrasados con la norma, pero tampoco presumas si van adelantados de la norma, porque eso la verdad es que eso no tiene ningún mérito, papá. ¿Eso qué? O sea, los niños aprenden dependiendo de cómo les pongas las cosas enfrente y de la libertad que les des para hacerlo. Pero jamás, jamás estés pensando que tu hijo es especial porque sabe más que los demás, pero tampoco pienses que tu hijo no es especial si sabe menos que los demás. Rodéale de más cosas, llévalo a más lugares, conversa más con él, lean más juntos, dale la oportunidad de experimentar cosas diversas, experiencias fantásticas. ¿Quién más lo va a hacer si no eres tú? Que eres su padre y su madre, que lo aman de todo corazón. Entonces, libérate de todos esos pesos impuestos por otros. Otra, actúa en libertad. Aquí el problema es que no hemos entendido lo que es libertad. Primero, lo primero que se tiene que desarrollar, y yo siempre se lo digo a todos los padres y se los digo a ustedes, porque lo deben desarrollar en su interior y después desarrollar en sus hijos. Lo primero que se desarrolla es identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hay una identidad que se aprende, pero hay otra identidad que se trae en la esencia y que no puedes cambiar por más que quieras. Tú debes encargarte de la identidad que se aprende. Por ejemplo, ¿quién soy? Soy un ser humano. ¿Qué implica ser humano? ¿Qué implica ser hombre? ¿Qué implica ser mujer? Toda la cosmovisión gigantesca y hermosa que eso implica. Y si no lo sabes, descúbrelo, enfócate para descubrirlo. ¿Qué significa ser hijo? ¿Qué implica ser hijo? ¿Qué implica ser hermano? ¿Qué implica ser vecino? Esa identidad se siembra, pero hay una identidad, como les dije, que descubres y que tú debes ayudar a que ellos fortalezcan y hagan crecer. Después de la identidad viene la dignidad, porque si sabes quién eres, nadie puede destruir lo que tú descubriste que eres.
Y después de la dignidad viene la libertad, la verdadera libertad, porque no es una libertad en donde copias lo que otros hacen, como los jóvenes que hoy dicen, yo quiero ser libre, pero se visten igual que todos sus amigos, o hablan igual que todos sus amigos. Eso no es libertad. Eso es un disfraz de libertad con falta de identidad. Pero si tú desarrollas identidad, eso te lleva a la dignidad y después una verdadera libertad porque te vuelves libre para expresar lo que eres en realidad. Actúa en esa libertad. Has descubierto cosas, has descubierto cómo aprendes mejor, cómo te desarrollas mejor, qué técnicas o qué recursos utilizan mejor en casa para aprender. Muévete en esa libertad y no tengas miedo, desarróllala más. Otra, actúa sobre la plataforma del amor. Y miren, yo sé que esto está súper platicado y súper masticado y creo que a veces muy mal entendido. El amor es firme, el amor perdura, el amor no se cansa. Y si se cansa, descansa un rato para tomar nuevas fuerzas y luego se levanta. El amor tiene prioridades. El amor ve a muy largo plazo, el amor ve transgeneracional, no ve solamente su situación pequeña. Muévete sobre la plataforma del amor, no sobre la plataforma del temor. Ya lo dije al principio, si tú tienes temor vas a querer controlarlo todo. Muchas veces sacamos o desescolarizamos a nuestros hijos por temor al bullying, por temor a la violencia, por temor a los contagios, por temor a las enfermedades, por temor a los malos tratos de los maestros. Pero si tú te sigues moviendo bajo o sobre la plataforma del temor, tus hijos jamás van a experimentar lo que es un amor verdadero. Cambia todas esas razones y en lugar de que tú digas, yo desescolaricé a mi hijo por temor al bullying, mejor di, yo desescolaricé a mi hijo porque en casa desarrollaremos mucho más el amor al prójimo y el respeto hacia toda la humanidad. ¿Verdad que es otra plataforma? ¿Verdad que es otra visión? Pero si tú sigues diciendo lo mismo, tus hijos también van a crecer en temor. Y miren, en este momento de la historia de México, yo sé que mucha gente me va a decir, ¿qué no estás viendo cómo estamos? ¿Qué no estás viendo las noticias diarias que mataron tantos y que destruyeron esto y que las escuelas tanto? Deja de contaminarte con lo que no te construye y vuelve a caminar sobre la plataforma del amor. El amor también se defiende. El amor también es fuerte. El amor también protege. Pero muévete sobre la plataforma del amor, no del temor. Y creo que es todo. He terminado. He terminado por hoy. Déjenme salirme de aquí. Porque ahora lo que quiero... Ok, ¡ay Dios! Tengo muchas cosas escritas aquí. No me he dado cuenta. Voy a empezar a leer algunas de las que están aquí. Pero si alguien quisiera tomar la palabra y decir algún comentario, pueden hacer una pregunta o pueden explicarnos a todos si algo de lo que yo dije tiene sentido y si les ha dado luz para enriquecernos a todos los demás y que no se queden ustedes solos con todo. ¿Cuál es el nombre del documental? Me pregunta Mariela. Este documental se llama Schooling the World. Escolarizando la escuela. Está gratis en YouTube, o no me acuerdo si está en YouTube, pero está gratis, lo pueden consultar. Pónganle en Google, School in the World, y les va a salir todo el documental. Es muy enriquecedor y amplía la visión de una manera hermosa. Ok, Janet dice, sí, entiendo perfecto. Nos ha pasado no solo con mi niña, sino a mí como adulto, que hasta que descubrimos un porqué, nos nace el entusiasmo por hacerlo, sí. Miren, cuando los niños son pequeños, hay muchas cosas que no van a entender, aunque se las expliques. Por ejemplo, o no van a entender el peso de algo, aunque los expliques.
si tú les dices, lávate las manos antes de comer porque es saludable y que te echas tu rollo biológico ahí, para ellos no tiene demasiado peso. Entonces hay cosas que tienes que decir, hay que lavarse las manos y se lavan las manos y ya. Y las van a ir entendiendo poco a poco porque se van a ir adentrando en un mundo maravilloso de seres vivos, microscópicos, a los que tú después los vas a involucrar. Pero es un proceso, es un proceso. Y miren, les voy a contar algo padrísimo que me está pasando. Yo tengo muchas cosas que contar de mis hijos, experiencias padrísimas que les quiero compartir no porque crean que mis hijos son lo máximo, no, mis hijos son terrícolas normales como cualquiera, tienen sus propias luchas, tienen sus velocidades de crecimiento como cualquier otro. Pero les quiero contar esto. Cuando uno de mis hijos varones estaba más pequeño y nos adentrábamos en el mundo de las matemáticas, él me decía, ok, sí, está bien, qué padre, pero la verdad no me gustan, son súper aburridas y ya. Y entonces ya hacíamos 2, 3 cosas y yo lo dejaba que hiciera otras cosas, que se pusiera a jugar o que hiciera otras actividades. Él fue creciendo y se fue involucrando después en la lectura y empezó a leer muchos libros y muchos libros complicadísimos que decía, hijo, ¿tú entiendes lo que lees? Pues no entiendo todo, pero sí entiendo algo. Entonces voy a seguirle. Le dije, está bien, hijo, síguele. Después se adentró en el mundo del cultivo orgánico y se metió con todo eso. Después se adentró en el mundo de la química porque dijo, ¿por qué pasa esto? Y que la fotosíntesis, y se inscribió en unos cursos de química en inglés. Yo digo, hijo, ¿tú entiendes eso? Mis hijos sí aprenden inglés, pero no a ese nivel, según yo. Pero dije, hijo, ¿tú entiendes eso? Sí, yo lo entiendo. Y vos sus apuntes y sí entiende. Y después descubrió el mundo de las matemáticas. Y hace poco yo le dije, hijo, ¿te acuerdas cuando tú me decías que las matemáticas no servían para nada? Y yo te decía, hijo, un día las vas a descubrir y te vas a maravillar. Y hoy yo tuve que pinté con pintura del pizarrón en una pared ahí cerca de nuestra sala para poder escribir cosas. Y hoy se pasa horas tratando de resolver un problema de matemáticas solo. Y yo intervengo en algunas ocasiones que él me dice algunas dudas, pero él lo ha resuelto solo y me dice, mamá, de verdad, cuando me decías no te creía, pero hoy las matemáticas se me hacen tan fabulosas. Es más, estoy pensando en estudiar matemáticas en la universidad. Y es que la vida, su visión, mejor dicho, su visión da un cambio radical solamente cuando tú los expones de manera natural a las riquezas de la vida. Así lo descubrieron los mayas, así lo descubrieron los aztecas, porque era descubrir la vida misma. ¿Por qué tenemos que privarnos de ese privilegio de descubrir la vida de esa manera en que la descubrieron nuestros antiguos? Pero hoy tenemos más recursos, hoy no tenemos que sufrir tanto como los antiguos. Después de un clic te viene la respuesta y todo un mundo, un universo de información. Entonces les comparto esto para que se animen y para que vean un largo camino que les queda por delante lleno de satisfacciones. Ok, luego el título es ¿cuál es el enemigo a vencer cuando decidimos desescolarizar? Sí, ese es el título. El nombre del documental que ella mencionó cuando mostró la imagen, Educando a los Nativos, no, es Schooling the World, así se llama. Exacto, aprendemos a crecer en individual antes de adquirir conocimientos. Somos nocturnos. Oh, aquí tengo una familia nocturna. Hay familias nocturnas y miren, todo está muy bien, qué genial, nada más que no molesten a los vecinos, eso es una recomendación, porque también hay que ser respetuosos con los ciclos circadianos de las demás personas, pero si ustedes han descubierto eso, apropiense de eso. Ahora, también deben entender que los ciclos del ser humano suelen ser diurnos, pero hay excepciones y eso está bien. Los enemigos los creamos dentro de nosotros mismos. Así es, Ani. Eso es, exactamente. Qué hermosas palabras. Oh, gracias, Itlali.
Ok, me hace falta escucharlo. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con amor, ¿cómo? De Alfonso Ruiz Soto. ¿Es un libro? Ok, me imagino que sí. Perfecto, hay que buscarlo. Eh, Cuando platico de mi experiencia, casi 2 años de educación en casa, siempre comento que el primer año fue fuertísimo, principalmente en el impacto que tuvo en mí. Justo como dijiste, esto es un camino de autoconocimiento y constante cuestionamiento. Creo que eso es lo más fuerte, esperar los tiempos de cada niño. Miren, mamás y papás que están ahí del otro lado, que me escuchan, al principio viene un periodo de desintoxicación, de romper paradigmas escolarizados, de cambiar estructuras internas. Y pasa ese periodo. A algunos les lleva 2, 3 años, 4 años. Después viene un periodo, se puede decir, de bonanza, en donde todo está fluyendo, están descubriendo cosas, agarraron su ritmo. Es como cuando empiezas a patinar y de repente le agarraste la onda y ya no te quieres bajar, siempre en patines. Pero después de eso, al pasar los años, suelen venir periodos de mucho cansancio y de estar exhausto. Y eso lo digo ustedes, mamás, porque sobre todo nosotros estamos en la gerencia operativa. Pero si tú no pones atención desde este momento ya en atenderte a ti, en cumplir tus tiempos tú, en tener tus tiempos de meditación diario, de oración, de tranquilidad, en encontrar tu equilibrio, en no pedirle a tu cuerpo más de lo que puede dar. Tú tienes que hacer las paces con tu cuerpo, mamá. Te hablo a ti ahora, mamá. Tienes que conocerte a ti misma tan profundamente que sepas cuándo parar, que sepas cuándo detener y hacer una reestructura, que sepas cuándo pedir ayuda, que sepas cuándo delegar. Si tú te vas en las noches, muy noche, pensando que todavía te faltaron cosas por terminar en el día, quiere decir que estás sobrecargada de trabajo. Tienes que dejar algunas tareas para después, para otro tiempo. Considera estas palabras que te digo, mamá, con todo el amor con el que soy capaz de decirlas, como una mamá que está a punto de cumplir 25 años de casada y que ha sufrido muchas derrotas, que ha cometido muchos errores y que se ha cansado mucho en vano. Entonces, mamá, conócete de tal manera que sepas cuando lo que tienes es hambre o cuando lo que tienes es una explosión de hormonas o cuando lo que tienes es enojo, ira contenida, cuando lo que tienes es sobrecarga de trabajo. Reconócelo y, y, y ponle un remedio ahora que eres joven, ahora que tienes muchas fuerzas, porque tú debes durarle a tus hijos muchos años más y a tus nietos. Yo tuve mis hijos muy separados. Sí, mi hijo más pequeño tiene 9 años, pero yo ya tengo 51. Mis hijos están muy separados uno de otro. Yo lo planeé así, mi esposo y yo lo planeamos así deliberadamente. Pero yo te digo, pasan los años y tú debes comer bien y tú debes hacer ejercicio físico para estar saludable. A ti no debe cansarte un juego de niños porque debes estar fuerte. Pero para que tú estés fuerte debes dedicar tiempo para ti. Entonces, te lo digo con todo mi amor, mamá. Nosotros somos biólogos, llevamos 3 años educando. ¡Oh! Genial, biólogos, bien. Llevamos 3 años educando a nuestros hijos en casa. Al principio llevamos currículum, actualmente vamos al ritmo de nuestro hijo y de acuerdo a sus intereses. Genial. Miren, y vuelvo a decir, la verdad es que yo no quiero hablar, yo no estoy hablando mal de los currículums que se hacen para ayudar a las familias que educamos en casa. Lo que estoy tratando de decir es, no te angusties por una agenda que alguien impuso
sin ni siquiera conocerte a ti ni a tus hijos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aprender la célula a cierta edad? La estructura de la célula y de los organelos internos. ¿Por qué tenemos que aprender la fotosíntesis a esa edad? ¿O por qué tenemos que aprender a sumar y a restar, así como lo dice el libro de la SEP? ¿No podemos hacerlo de otra manera? ¿No podemos descubrir nosotros otra manera de hacerlo? Hay un montón de maneras, papás, de resolver una suma, no nada más llevando, o una resta no nada más pidiendo prestado. Solamente con que se avienten un clavado a internet van a descubrir un montón de maneras de resolver una operación. ¿Y qué tal si descubren la suya? Entonces, ¿por qué nos han impuesto una agenda ajena a nuestras necesidades y a nuestra esencia y a nuestra cultura? Porque también es a nuestra cultura. ¿Mm? Ok, siempre me dije, ¿por qué debe ser así y no de otra manera? ¿Y por qué ese tiempo y no otro? Pues sí, así es, Ani. ¿Por qué? ¿Por qué a los 6 años tenemos que leer y escribir? ¿Por qué no antes o por qué no después? ¿Por qué bueno, fíjense, vuelvo a lo de los 100, a mí me tiene impactado lo que estoy descubriendo, los 156 millones de libros que se imprimen. Hoy, si ustedes ven los últimos resultados de las evaluaciones de nuestros chicos de primaria y secundaria, alrededor del 20%, menos del 20% de nuestros chicos no saben, no entienden lo que leen en sexto de primaria. No es cierto, estoy al revés. Alrededor del 20%, solo el 20% de nuestros chicos de sexto de primaria entienden lo que leen, el resto no. Y se imprimen 156 millones, no más, muchos más, de libros cada año. No es congruente. Además, biólogos, los que están aquí y los que no saben, la industria del papel es una de las más contaminantes del mundo entero. Queremos enseñar cuidado del medio ambiente, queremos atacar el cambio climático, produciendo esa cantidad de libros que nadie lee y que se van a la basura. Es una contradicción, estamos viviendo una esquizofrenia en la educación. Enseñamos lo que no hacemos y con las herramientas menos indicadas para que alguien aprenda. ¿Qué consejo nos darías de algo que hiciste y no deberíamos hacer? Ok, eso, el currículum. Yo empecé con un currículum. Yo empecé con un currículum y aunque no era todo el currículum, sí me agobiaba demasiado el que no lo hiciéramos en el tiempo establecido, que fuéramos disparejos a la edad de los niños escolarizados en cuanto a academia. Me angustiaba. Me angustiaba mucho lo de la letra, me angustiaba mucho las matemáticas, que no supieran matemáticas. Pero hoy, o sea, yo fui bajándole rayitas, 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 muchas rayitas a partir de, después de todos los años. Yo no tenía blogs como ustedes tienen hoy, no tenía experiencias de otra gente que yo conociera. La única gente que yo conocía llevaban currículums. Pero me sirvió mucho autocuestionarme. Otra cosa que también descubrí, se las he compartido, todo lo que les he compartido es algo que he vivido, no lo he leído en ninguna parte. Otra cosa que me angustiaba mucho era aprovechar el tiempo en el día, levantarse temprano, hacer quehaceres de la casa, estudiar juntos, sentarnos, completar los libros, avanzar. Por ejemplo, fue tanta mi presión que mi hija mayor, al momento de certificar su primaria en INEA, ella hizo todos los libros de INEA en 6 meses. Ahora, yo no estaba ahí con un palo a un lado de ella exigiéndole, pero sí metí una presión sobre ella de que ella tenía que avanzar, 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 avanzar y que
no debía perder el tiempo. Hoy mi visión es más clara, hoy mi visión es más orgánica y hoy veo la diferencia, aunque mi hija mayor es muy académica y ella en realidad es una investigadora nata y creo que aunque yo no se lo hubiera exigido, yo hubiera acabado en 6 meses la primaria de todas maneras. Sí he descubierto que hay cosas que tuve que destruir en mi mente que estaban muy escolarizadas. Yo siempre fui muy académica y tuve que destruirme a mí misma y reconstruirme. Y eso nos ha dado muchísima libertad. ¿A qué hora empiezas tu día y a qué hora terminas el día? ¿Y cuánto tiempo le dedicas diario a tus comunidades? Esa es una pregunta. Ok. Antes yo me levantaba más temprano que mis hijos y empezaba a trabajar en mis cosas de Facebook porque empecé con un blog, pero ahora tengo el grupo de Facebook, pero también ahora tengo un proyecto que se llama Desafío Utopía y hacemos otro material que se llama Desafío Utopía. Y también estamos haciendo un taller de investigación para jóvenes, presencial, para jóvenes que educan en casa. Entonces, pues eso me ha consumido cada vez más tiempo. Yo me levantaba muy temprano y me levantaba a las 6 de la mañana y empezaba a trabajar. Y después mis hijos iban levantándose poco a poco. Pero eso ha sido en los últimos 3 años de mi vida. Mi vida ha cambiado en estos 25 años muchísimo, ¿sí? Cuando tenía a mis hijos bebés no me podía levantar, no podía despegar los ojos, las verdades eran horribles, no me rendía el día, yo me sentía frustrada, tenía un hijo tras otro, bueno, así que no tenía hora para levantarme, era lo que menos me importaba, a qué hora me levantaba. Pero ya de que mis hijos han crecido, he tenido esta estructura, pero últimamente, y te estoy diciendo, hace un año para acá, ahora mis hijos me ganan y a veces ellos se levantan antes que yo, porque, sin que yo los levante, porque me dicen, sobre todo uno me dice, mamá, es que si no me levanto temprano no me alcanza todo lo que quiero hacer en el día, porque tiene que hacer ejercicio, cuidar su huerto, leer, él ha leído, tenemos un reto en casa de leer un libro al mes y él nos está ganando a todos, porque él tiene hambre, está en su época, en su explosión puberta de aprender, aprender, aprender. Y ahora es fan de la filosofía. Fan de la filosofía, o sea, ¿de dónde sacó ese niño eso? Solamente lo expuse a una cosa filosófica y se quedó enganchado. Y entonces hoy ellos se levantan muy temprano, los que quieran levantarse temprano, y nuestro día termina oficialmente a las 10 de la noche. A las 10 de la noche todo el mundo se tiene que ir a dormir. De las 10 a las 11, a las 12 ya mi esposo y yo nos quedamos haciendo cosas de esposos, muy felices, platicando y poniéndonos al tanto. Pero también procuramos no dormirnos después de las 11, la verdad, porque nos gusta levantar, a nosotros nos gusta, funcionamos bien levantándonos temprano. Es algo que hemos descubierto y que nos costó un buen rato descubrir. Y últimamente yo también he vuelto a reestructurar mi cabeza y ya no me levanto temprano a atender mis grupos de Facebook. Ahora me levanto temprano para meditar y hacer mi oración. Y eso me trae muchísimo equilibrio. Antes lo hacía en la noche, pero ya estaba demasiado cansada, a veces ya no llegaba a tanto y ya no lo hacía y estaba descuidándome a mí misma. Hoy reestructuré eso, así que yo me levanto temprano y me enfoco, tomo fuerzas para el resto del día y yo veo que las cosas hoy me están funcionando muy bien. Así es mi día. Muchísimas gracias, tu experiencia es un bálsamo para mi alma. Oh, gracias, muchas gracias, eso es lo que pretendo. Yo es lo primero de mi día, sí, Ani. Te escuché el otro día y es cierto, es cierto. Si tú no estás bien, y mire, ahí les va el ejemplo que pongo 10,000 veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Si tú vas en el avión y te dicen, si hay un cambio de presión en la cabina, saldrán unas mascarillas y tiene que ponerse primero la mascarilla de oxígeno usted y después ponérselo al menor que viene con usted o a la persona de la tercera edad. Y yo antes decía, pero ¿cómo creen? Si yo soy muy joven,
Si yo puedo resistir, mejor se lo pongo primero a mi bebé, a mi hijo pequeño, y después me lo pongo yo. Pero la verdad es que son segundos los que te dan de oportunidad para no desmayarte. Cuando falta oxígeno en la cabina, tú puedes perder el conocimiento en segundos. Y si tú como adulto pierdes el conocimiento, entonces, ¿quién le va a poner la mascarilla de oxígeno al menor que va al lado de ti? Entonces, se perdió tu vida y se perdió la vida del menor. Pero si haces las cosas al revés, como ellos te las están diciendo, primero el menor, no, primero tú, perdón, primero tú te la pones, tú te llenas de oxígeno, estás en tus 5 sentidos y luego se la pones al menor. Entonces, aunque el menor haya pedido el conocimiento un poquito, unos minutos, lo puede recuperar con la mascarilla. Es lo mismo con nosotros. Si tú no te atiendes primero, no te cuidas primero, no comes bien, no duermes bien, no descansas, no tienes tus pensamientos equilibrados, no estás enfocada, no tienes una visión a largo plazo, nadie va a estar bien. Y tus hijos se van a ir, los vas a perder. Vas a perder esa maravillosa oportunidad de potencializarlos. Uh-huh. Muy bien, pues creo que ya no hay ningún comentario y pues a mí me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por oírme, gracias por esta oportunidad y esto se va a quedar aquí grabado. Yo después se lo paso a Annie y ella lo subirá a su canal. Las palabras que dijiste fueron precisas, fueron buenas y me encantó tu charla y creo que la mayoría nos quedamos con un sabor de boca bien, bien agradable. Muchas gracias, Ceci. Eres para mí, te lo repito y te lo voy a decir siempre, eres como una maestra, como una guía, como alguien bien especial para mí, porque no cualquiera se da como te das tú. Gracias, gracias de corazón. Gracias, Ani. Gracias a ti. Y nada más déjame terminar con algo que tú acabas de decir. Mira, la verdad es que las mamás tenemos una capacidad impresionante de esfuerzo y de multitarea. Pero a veces eso también puede ser nuestra perdición, porque nos enganchamos con proyectos fuera de casa que nos desenfocan. Traslada eso y fíjate cómo a veces nosotros le decimos a nuestros propios hijos, hijo, si estás bañando, enfócate en bañarte y tállate bien. Si estás comiendo, enfócate en comer y no estés pensando en otra cosa. Si estás cargando algo, enfócate para que no se te vayan a caer. Pero nosotros no lo hacemos y estamos envueltos en un montón de actividades y es algo con lo que yo tuve que luchar muchísimo, Ani, porque yo abrí este proyecto del blog hace 5 años precisamente porque ya sabía que era mi último hijo y porque ya tenía un buen camino recorrido. Pero la verdad es que constantemente debes estar pensando, estoy poniendo mis fuerzas en donde va a dar vida, porque la verdad es que gente valiosa que hable cosas, experiencias, hay mucha, y la gente que quiere enriquecerse va a buscar las fuentes y las va a encontrar. Pero tus hijos nada más te tienen a ti. Y siempre tienes nada más que estar volviendo a enfocarte. Enfócate en lo importante y lo demás va a caer solo. Enfócate en lo importante. Y eso se lo digo ahora a todas las mamás. Siempre andamos queriéndole llevar, ayudar en la misión de allá de los indocumentados y luego venir acá, sembrar árboles y no sé qué. Y nos envolvemos en un montón de cosas que después volteas y dices, pero ¿por qué son así mis hijos? ¿Por qué no me escuchan? ¿O por qué lloran de todo? Lo que pasa es que necesitan atención. Te les fuiste. Enfócate de nuevo. Enfócate y vas a ver que ellos después te van a ayudar a ti. Se van a volver un equipo para trabajar juntos. Uh-huh. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos.
Me dio mucho gusto que me escucharan y me dio mucho Gracias, gusto Ceci. conocerlos y nos vemos pronto. Buenas noches. Una delicia. Buenas noches, Ceci. Gracias. Bye bye. Bye.